A diferencia de los dos problemas anteriores donde abordamos un ácido fuerte y una base fuerte, la forma de proceder aquí es diferente. Cada vez que estemos frente a un ácido o una base débiles, y eso lo vamos a saber porque nos van a dar la constante de acidez respectiva, cada vez que le den la constante de acidez o de basicidad, si se trata de una base, eso es señal de que estamos frente a una especie débil. Ahora, en la vida diaria probablemente nunca vamos a tener todos los datos a mano y probablemente nos vamos a enfrentar en una situación donde nos van a pedir el pH de una disolución cuyo ácido no sabemos o cuya base no sabemos si es fuerte o débil. Por lo tanto, es obligación siempre, responsabilidad profesional de cada uno, averiguar frente a qué sustancia estamos trabajando, ácido o base. Y segundo, una vez averiguada la naturaleza, averiguar también si esa es una base o un ácido fuerte o débil, porque dependiendo si es fuerte o débil, va a depender la manera de resolver el problema. En este caso, el ácido cético ya nos indican que es débil por el hecho de darnos a conocer la constante de acidez. Pero ojo, que el hecho de que no esté la constante de acidez escrita no es garantía de que estemos frente a un ácido débil. Pero el problema que estamos resolviendo es ideal, es decir, están todos los datos necesarios para poder dar respuesta a este ejercicio. Entonces procedamos. En este caso, de manera muy similar, pero no idéntica al caso de los electrolitos fuertes que resolvimos antes, en este caso, como estamos frente a un electrolito débil, debemos considerar que la disociación de un ácido débil no es completa, es decir, no ocurre en un 100%. Usualmente esa fórmula que nos dan ahí es una fórmula que se utiliza en química analítica para escribir el ácido de una manera más compacta. La fórmula del ácido acético es más complicada, es un compuesto orgánico, pero para los propósitos de ejercicio de cálculos de pH no interesa conocer la fórmula detalladamente. Lo que sí interesa es saber si se trata de un ácido o una base. Y si es un ácido, y en este caso débil, debemos considerar su disociación parcial, es decir, el protón no se va a desprender en un 100%, sino que se desprende en un porcentaje inferior. El porcentaje no es interés calcularlo, lo que interesa es calcular la cantidad que se va a generar de protones a partir de este ácido débil. Por lo tanto, por tratarse de un ácido débil, ya no podemos dibujar una flecha en un sentido, sino que debemos dibujar una flecha que indica una situación de equilibrio. Equilibrio entre los iones y el ácido acético. Por lo tanto, ahora podemos considerar lo siguiente. La concentración del ácido acético es 0,10 molar. Eso significa 0,10 mol por litro de disolución. Es decir, si tenemos un litro de disolución, inicialmente la cantidad de moles del ácido acético va a ser igual a 0,10. En ese instante no tenemos todavía ni protones ni aniones. Durante el proceso se va a consumir una parte de los moles de ácido acético. Una parte, ya no podemos decir 100%. Al, al tratarse de un electrolito débil, la disociación en protones y en aniones no ocurre en un 100% como en el caso de los dos ejercicios anteriores de cálculo de pH y de pOH. Por eso que en este caso no estoy colocando o no puedo colocar menos 0,10, porque esos 0,10 moles de ácido acético no se van a disociar completamente en protones y en aniones. Una parte nomás de él, es decir, X, una fracción desconocida hasta este momento. Y esa cantidad de moles X va a ser igual a los protones que se van a liberar y a la cantidad de anión acetato. Estos son los moles entonces que se consumen y se producen producto de esta disociación parcial. Y los moles finales van a ser igual, en el caso del ácido acético, a 0,10 menos X, es decir, menos lo que se disocia en moles. Los moles de protones y los moles de ácido acético permanecen tal cual, X y X. Por tratarse de una situación ideal donde estamos trabajando en un litro de disolución, podemos considerar que estos valores son equivalentes a las concentraciones, es decir, la concentración de protones en el equilibrio
es nuestra incógnita X, lo cual va a ser igual a la concentración de aniones acetato, X también. Y la concentración en el equilibrio del ácido acético va a ser igual a 0,10 menos X. Por lo tanto, estas especies, anión acetato, protón y ácido acético, se pueden colocar en cuanto a sus concentraciones en la expresión de la constante de acidez. Es decir, tenemos concentración de protones multiplicado por la concentración de anión acetato dividido por la concentración del ácido acético sin disociar. Bien. Ahora reemplazamos por los datos que nosotros tenemos. Concentración de protones, X. Concentración de acetato, X. Dividido por concentración de ácido acético, 0,10 menos X. Ahora debemos encontrar el valor de X. Constante acidez es igual a X al cuadrado dividido por 0,10 menos X. Reordenemos esta expresión. Pasemos al lado izquierdo del signo igual la expresión que está en el denominador de esa fracción. Esto en realidad es opcional y cada uno verá cómo resuelve matemáticamente este problema. Pero aquí yo estoy dando una pauta, una de varias que pueden seguirse. Desarrollamos el producto entre ese binomio y la constante de acidez. Y ahora reordenamos. Por ejemplo, x cuadrado más constante de acidez por x menos 0,10 por constante de acidez igual 0. Esta claramente es una ecuación cuadrática, fácil de resolver. Aquí voy a colocar directamente el desarrollo. Espero que se entienda lo que estoy haciendo, pero de todas maneras voy a explicarlo brevemente de dónde viene esta expresión tan complicada que estoy escribiendo en este momento, para quienes sobre todo no recuerdan la solución de una ecuación cuadrática. Bien, ahí tenemos un desarrollo algebraico que podemos desarrollar. Nótese el siguiente aspecto importante que hay que tener en consideración. X es una concentración. Estamos calculando una cantidad de algo. Puede ser muy grande, muy pequeño, pero es una cantidad real positiva. Es decir, esto es mayor que cero siempre. Por lo tanto, si nos damos cuenta muy bien, en el numerador de esta expresión matemática, de esta ecuación, tenemos menos K sub A, es decir, menos la constante de equilibrio, más menos, porque es una ecuación cuadrática, hay que considerar las dos posibles soluciones. Pero recuerden que generalmente en una situación física, no necesariamente las dos soluciones de la ecuación cuadrática son soluciones físicas al problema. Por ejemplo, la solución física que siempre se requiere en problemas como estos es que la concentración que se quiere encontrar tiene que ser positiva. No existen concentraciones negativas. Por lo tanto, si yo elijo como respuesta el resultado con signo menos, el resultado va a ser negativo y eso no tiene sentido físico. Se tiene que elegir el resultado positivo con el signo más. Eso sí tiene sentido físico. Y ahora procedemos a desarrollar lo que está bajo la raíz cuadrada para luego desarrollar este cociente, esta fracción grande que estamos considerando aquí. Reemplazamos ahora
Y aquí deben trabajar con mucho cuidado con su calculadora científica, es decir, usar todos los paréntesis si es necesario. La constante de equilibrio al cuadrado más 4 por 0,10 por nuevamente la constante de equilibrio. En este caso se le llama caso A constante de acidez, pero es una constante de equilibrio en términos generales. Y todo esto está bajo una raíz cuadrada. Y todo esto está dividido por 2. Al introducir todos estos datos en la calculadora, el resultado que le va a arrojar va a ser el siguiente. 1,30 por 10 elevado a menos 3. ¿Esto qué es? El valor de x. ¿Y x qué era? La concentración de protones. Por lo tanto, ahora si a esto le aplicamos menos el logaritmo, al aplicar menos logaritmo, nosotros vamos a calcular el pH, porque acordémonos que pH es igual a menos logaritmo de la concentración de protones. Es decir, a 3 cifras significativas, este resultado es 2,88. Para obtener el valor de pOH, simplemente hay que tomar el valor 14 y restarle 2,88. Y el resultado va a ser igual al pOH. En este caso 14 menos 2,88, 11,1. Valor de pOH 11,1, valor de pH 2,88.